conducción de Gustavo Vera y Lucas Scheirer, y la participación especial de Marcelo Figueroa y Mario Videla. En la producción, Gisela Delino. Esta es la historia de un hombre común. Bueno, muy buenos días. Disculpen por los minutos que nos hemos demorado en comenzar. Ocurre que hoy a la mañana fue la apertura de las sesiones ordinarias de la legislatura. A las 8:30 de la mañana habló el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta. Fueron 28 minutos, 6 minutos más que los que habló el Papa Francisco con Macri. Y en esos 28 minutos, lamentablemente no tenemos muchas cosas para destacar porque fueron todos lugares comunes. Queremos una ciudad inclusiva, queremos trabajar todos juntos, y esas cosas que uno escribe como si fuera una especie de acto escolar y relata una semblanza, pero a la hora de los datos crudos y duros sobre las obras que haría, la verdad que fueron ambigüedades. Por ejemplo, se dijo que había un tratamiento con los residuos que alcanzaba el 50% de la ciudad, que no es verdad. Habló de 30 escuelas que iba a construir en los próximos años. El único dato duro es que iban a hacer una serie de metrobús, de los cuales la mayoría eran para una conexión con provincia, ¿sí? Algunos periodistas me preguntaron cuando terminó esta breve apertura que hizo el jefe de gobierno, cuál era mi opinión, y le dije, bueno, no podía opinar sobre expresiones de deseo en lugares comunes. Sí me llamaba la atención que la ciudad, con el presupuesto más rico del país, 110.000 millones de pesos, con un endeudamiento de 1.200 millones de dólares para este año, con un aumento de la coparticipación como le ha dado Macri a principios de año, con semejante presupuesto, el señor Larreta todavía no haya enfocado las obras más concretas que va a realizar en el terreno de la urbanización, en el terreno de la mejora de los hospitales públicos, en el terreno de la jerarquización de los docentes y los médicos, en el terreno de la creación de empleados dignos, de empleo digno, en el terreno del combate contra el crimen organizado, porque si bien habló del traspaso de la federal y habló de mapa del delito, lo cierto es que todavía no nos ha explicado cómo se va a articular el trabajo de la metropolitana y la federal y de qué manera van a abordar los delitos complejos. La federal ha sido traspasada sin beneficio de inventario, es decir, con todos los comisarios recaudadores que venían del gobierno anterior, y obviamente hay mucha tensión entre la federal y la metropolitana que naturalmente no se quieren unificar, justamente por este paso o este traspaso sin beneficio de inventario. Esta es la razón por la cual hemos llegado un poquito tarde, pero la verdad no mucho para destacar de la apertura de sesiones, donde hubo muchas ambigüedades que pueden responder a dos cosas. O todavía no han encontrado los técnicos para poder ejecutar este extraordinario presupuesto, o, lo peor, esperemos que no haya ocurrido esto, le han dado una especie de préstamo financiero a la provincia de Buenos Aires, que lo piensan recuperar con futuro endeudamiento, y en este momento no hay un peso, o no hay todo el dinero que figura contablemente, pero bueno, ojalá que no sea esto, ojalá que sea simplemente un problema de técnicos que tienen problemas para llevar adelante la ejecución del presupuesto de 2016, que insisto, es 110.000 millones de pesos. Una fortuna. Una fortuna, para que se den una idea, en Matanza, casi con la misma población, el presupuesto de 4.000 millones de pesos. O sea, menos del 10%. O sea, claramente estamos frente a una de las ciudades más ricas, que incluso si se divide el presupuesto por todos los habitantes que viven en la ciudad, da el doble de ingreso per cápita que lo que daría en la media nacional, y el triple que lo que daría en la media de la provincia de Buenos Aires. No, un presupuesto fenomenal. Habla de 30 escuelas también. Un presupuesto fenomenal. Hablaba de 30 escuelas en varios años. En varios años. O sea, con lo cual, de alguna manera, dejó todas las cosas en un terreno ambiguo, y uno tiene el derecho a preguntarse, con semejante presupuesto, con un endeudamiento, con un aumento de la coparticipación, ¿cómo es posible que no puedas anunciar en forma contundente, después de más de 60 días de haber asumido, obras mucho más precisas respecto a lo que van a realizar? Después, con el tema de seguridad, es otro de los grandes puntos. El mapa del delito es algo que él, siendo jefe de gabinete, la Alameda trabaja en distintos barrios, le hemos entregado reiteradas veces mapa, nunca nos llamó ni nos preguntó. O sea, es totalmente falso en la práctica, por lo menos cuando fue el jefe de gabinete no hizo absolutamente nada con los mapas. Sí, bueno, vamos a ver, digamos, cómo caminan. Lo cierto es que llama mucho la atención un discurso tan breve
digamos, tan ambiguo y tan genérico y tan lleno de buenos deseos y pocas sustancia concreta cuando tenemos un presupuesto realmente tan grande. La sospecha que uno tiene frente al barril sin fondo, que es el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, es que quizás le hayan dado una ayudita a los amigos y que estén esperando recuperar esos fondos dependiendo del endeudamiento. Endeudamiento que ellos subordinan al acuerdo con los fondos buitres, tema del que vamos a hablar con Alejandro Olmos Gaona, en breve especialista en temas de deuda. Bueno, otro tema que fue importante fue la visita protocolar del sábado a las 9:30 de la mañana, en horario de Roma, entre el Papa Francisco y Mauricio Macri, el actual presidente votado por los argentinos. Sin duda un hecho histórico porque se encuentran, creo que por primera vez en la historia, un papa argentino con un presidente argentino, y por primera vez en la historia vemos a quien era el cardenal de la ciudad de Buenos Aires con el que era el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es un hecho histórico por varios motivos. Sin embargo, este hecho histórico se dio en condiciones muy particulares. Fue una audiencia de las más breves que ha dado el Papa a un jefe de Estado desde que asumió como Papa Francisco. Quizá la que más breve hubo después de esta fue la que tuvo con la reina de Inglaterra, que duró 17 minutos. Esta duró 22. Digo para que el oyente se dé una idea. Inmediatamente después de recibir al Papa Francisco tuvo una reunión con el obispo de Quilmes que duró 53 minutos, ¿sí? O sea, prácticamente más que duplicó el tiempo que estuvo con en eso te hago una salvedad. La canciller Susana Malcorra hablaba de que no se pueden medir reuniones por tiempo. Ese es el justificativo del PRO. Bueno, ahí hay una cuestión importante, porque la conferencia de prensa que dio Macri duró 17 minutos. Prácticamente el mismo tiempo que duró la audiencia. Se supone que algo tiene que haber dicho Francisco también. A ver, es poco creíble, digamos. Y por otra parte, me parece que el gesto que Francisco tuvo durante todo el tiempo, donde evitó en cualquier foto sonreír, digamos, y expresar conformidad, creo que de alguna manera Francisco se maneja mucho con los gestos y quiso hacer saber su disconformidad por los preocupantes índices macroeconómicos que en este momento hay en la Argentina. Hay despidos en masa en el ámbito privado, hay despidos en masa estatales, muy poquitos justificados, la mayoría injustificados. Hay una inflación creciente, hay tarifas y precios de acceso de consumo popular que cada vez se vuelven más inaccesibles. Se viene una nueva ola inflacionaria a partir de que las tarifas lleguen a los hogares este mes. El dólar se ha disparado, sigue la fuga de divisas, no llegan inversiones extranjeras, está todavía más demorado que lo que ellos preveían el tema del endeudamiento, digamos, con Salvador, que ellos consideran como Salvador. Y la teoría de derrame después. Y la teoría de las mineras, quitarle las retenciones, es todo lo contrario a lo que señala Laudato Si, y la teoría me parece más profundo porque es él concentrando la política y dirigiendo la economía, y este es un gobierno que está apostando a que la economía y las multinacionales dirijan el mercado laboral. Bueno, de hecho, Mauricio Macri ha dicho en su conferencia de prensa que le había dicho a Francisco que iba a haber trabajo a partir de las inversiones extranjeras. O sea, la teoría del derrame. O sea, llega dinero para los grandes pools económicos y estos pools económicos desarrollarían de alguna manera una especie de círculo virtuoso. Que hay muchos periodistas que tratan de interpretar, pero eso está escrito por el propio Francisco en Laudato Si. O sea, no es que vos estás hablando por el Papa. Esto es lo que dice el Papa. No. Laudato Si dice claramente que la teoría del derrame se ha demostrado históricamente como un fracaso, que el Estado tiene que intervenir sobre los sectores más vulnerables, que tiene que intervenir sobre las economías regionales también, que tiene que tratar de hacer ese tejido artesanal, rama por rama de la economía, para poder mantener de alguna manera accesible precios, tarifas, concretamente de consumo popular. Bueno, estas cosas no están ocurriendo. Con respecto al medio ambiente, las noticias no son mejores. Tenemos a gente de Monsanto ocupando lugares importantes en el Ministerio de Agricultura, también en el INTA, lugares estratégicos del Estado. Tenemos a las mineras como la Barrick, que ha contaminado 5 ríos en una pericia oficial que hizo la Policía Federal, y el gobierno las premia quitando las retenciones, o sea, con menos presión impositiva. Bueno, esto está provocando un agujero fiscal
hay una transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados, hay cierta estigmatización a las organizaciones de la sociedad civil, a la que se les está amenazando que en 5 minutos se van a desalojar los piquetes, no hay el mismo tratamiento judicial en los casos de Milagros Salas y Sturzenegger, Vudú, Schiavi y tantos otros que están condenados o procesados. ¿Por qué digo que no hay el mismo trato? Porque, a ver, la justicia tiene todo el derecho, ¿sí?, a investigar irregularidades de Milagros Salas si las cometió. Lo que sí le debe de respetar, obviamente, el debido derecho a defensa, como se lo respeta a Sturzenegger, que está procesado con confirmación de la Corte Suprema y, sin embargo, no solamente no pisó un calabozo, sino que además dirige el Banco Central. Lo mismo le respetan a Jaime Schiavi, que están condenados a prisión efectiva por el Tribunal Oral que lo juzgó por la masacre de Once, y sin embargo caminan por la calle porque con una simple apelación se le respeta el derecho a defensa. En cambio, Milagros Sala está imputado en un montón de delitos, no está procesada en ninguno de ellos, pero está presa por las dudas. ¿Sí? Entonces, este preso por la duda, cuando provenís de una organización social, y este garantismo extremo, cuando sos de alguna manera la clase política que se codea en Puerto Madero, se trate del PRO o se trate del Frente para la Victoria, claramente está mostrando que hay dos varas y dos medidas a la hora de juzgar a las personas. El debido derecho a defensa lo tiene que tener todo el mundo, nadie se opone a que se investigue todas las irregularidades que se tengan que investigar. Hay quienes dicen, bueno, pero Milagros Sala está detenida porque podría ser un obstáculo para la investigación. Jaime, ¿no? Jaime, coimero, por dádivas, arreglado con Cirigliano. Jaime no es un obstáculo que a través de la plata puede acallar muchos testigos, puede hacer desaparecer muchas pruebas, puede fugarse del país. Sturzenegger manejando un banco, procesado con confirmación de cámara por un desfalco en el megacanje de 50.000 millones de pesos, manejando esas cifras multimillonarias. Sturzenegger no es un peligro para obstaculizar la causa que se le lleva adelante. Claramente hay dos varas y dos medidas, no lo quieren entender, hay cierta sutil xenofobia, cierta sutil, como dijo bien el obispo Lozano, y de alguna manera no se está respetando el derecho a defensa. Por otra parte, la delegación que acompañó a el presidente Mauricio Macri no fue la mejor. Urtubey tiene conflicto con los obispos por el tema de Orán y el tema de los narcos. Cornejo tiene problema con la institución iglesia por el tema de algunos subsidios, digamos, que estaba recibiendo la iglesia que ahora no recibe. Bertone tal vez no tenga ningún problema, salvo que la sobrina nieta de Tarcisio Bertone, el jefe de Estado, digamos, archienemigo de Francisco, digamos, que trataba de defender el estado de cosas que había en la época de Benedicto en lo que respecta a IOR y al manejo irregular de los fondos y al encubrimiento de pedofilia, etcétera, etcétera. Así que no acompañó, la comitiva no fue un... Sí, sin embargo hay una serie de mitos que hay que, descartar. El primero es que a los K los recibía exclusivamente, con sonrisa, con exclusividad, y al macrismo lo recibe con frialdad. Esto es mentira. Mauricio Macri fue recibido en Santa Marta, con Antonia, con Julián Aguada, fue recibido el día de la Asunción, fue recibido después en Santa Marta, fue invitado después a una cumbre de alcaldes a la cual se ausentó por razones electorales. Claro. Es decir, fueron varios ministros, que hoy son ministros del PRO, a entrevistarse personalmente en Santa Marta, concretamente con el Papa Francisco, Victoria Morales Gorleri, María Eugenia Vidal, Carolina Stanley, Federico Salvay, digo para dar nombre de gente que hoy ocupa cargos importantes en el gobierno del PRO y que ha visitado Santa Marta, no el Palacio Apostólico, y que ha tenido, digamos, reuniones y hasta fotos con Francisco. Francisco se ha reunido con jueces que han procesado a altísimos funcionarios kirchneristas, como el juez federal Lijo, ha defendido a fiscales que estaban arbitrariamente acusados, como Campagnoli, se ha reunido con los familiares de Once, cuando el gobierno recibía, se ha reunido con Félix Díaz, cuando el gobierno de Ifrán lo perseguía, así que es injusto contar esta historia de que Francisco se dedicaba exclusivamente a atender a gente del mundo K y no a aquellos que lo molestaron. Ha recibido a mucha gente, digamos, tanto del oficialismo como de la oposición, ha tratado de construir una relación con Mauricio Macri, que lamentablemente no pudo desarrollarse porque saltan evidencias no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional. Yo le pregunto a los oyentes, ¿Macri estaría a favor del restablecimiento de las relaciones de Cuba con Estados Unidos? No, claramente.
cualquiera que lo escucha sabe la posición que Macri ha tenido respecto a Cuba. ¿Macri estaría de acuerdo en el restablecimiento de las relaciones, ¿sí?, entre Obama e Irán? No, claramente. O sea, al contrario, piensa que Irán de alguna manera es un estado terrorista, demonizado, al que sí es posible que bombardear. Macri, y agrego a Carrió, que la escuché yo personalmente, ¿estaría de acuerdo con aquella vez que Francisco, con Putin y con otros funcionarios y presidentes y mandatarios pararon la intervención militar en Siria? No, estaban a favor de la intervención militar en Siria. Entonces, Macri se para geoestratégicamente en el lugar de Paul Singer, el mismo señor que en este momento nos acaba de sacar 4.300 millones de dólares para resolver el tema de los fondos buitres por el lado del fondo Elliott, que es el financista de los republicanos y que es el financista de Netanyahu, ¿sí? Los dos gobiernos o los dos sectores que en este momento tratan de bombardear el proceso de paz que muy trabajosamente está tratando de articular Francisco con el presidente Obama, con el presidente Putin, con el presidente de India, con el presidente de China, tratando de generar condiciones, ¿sí?, para arrinconar al ISIS, para desmantelarlo, tratando de generar condiciones de diálogo, de encuentro, no solamente a nivel de jefe de Estado, no solamente a nivel de diferentes regímenes políticos, no solamente a nivel de diferentes religiones, tratando de generar una cultura del encuentro que realmente construya para la paz. Claramente Macri no está parado en ese lugar. Macri tira piedras a cada una de las iniciativas de Francisco abiertamente, y por eso hice estas preguntas, porque ya sé cuál es la respuesta. Los oyentes no tienen más que googlear y ver cuáles son las posiciones que Macri ha tenido históricamente. Entonces, este acuerdo de Macri con Paul Singer va a dar mucho que hablar, va a marcar de alguna manera diferencias geoestratégicas profundas, y claramente a Francisco no le gusta que en su propia patria, ¿sí?, mientras él construye la paz en el mundo, tenga un grupo de personas que está tratando de dinamitar todos esos acuerdos. Y se nota en uno de los puntos de este plan es Estiuso declarando. Justo el mismo día donde se hace el preacuerdo con los fondos buitre, Estiuso se pasa todo el día en tribunales declarando, en una causa donde ya declaró y declaró por 5 minutos. Bueno, pero para esto hay que entender quién es Paul Singer. Paul Singer es el titular de los fondos Elliott, es el que pisa más fuerte a nivel de los fondos buitres, es el que financia la campaña actual de los republicanos, es el que financió la campaña que le permitió el ascenso al Likud, concretamente el gobierno israelí de Netanyahu. Likud es el partido... Es el partido de extrema derecha, digamos, Israel, que en este momento gobierna en Israel, que no tiene nada que ver con las posiciones del Partido Laborista Israelí. Es muy diferente, casi como el agua y el aceite. Entonces, por un lado está el Likud, por el otro lado está los republicanos, que tienen posiciones en común, ¿sí? Primero, Paul Singer mueve dinero que tiene que ver con el complejo militar industrial, inclusive el tráfico de armas, ¿sí? Influye, financia esos dos sectores, y esos dos sectores tienen algo en común. Se oponen a Obama y al Papa, claro, en el restablecimiento de relaciones con Cuba, se oponen al restablecimiento de relaciones con Irán, ¿sí?, se oponen de alguna manera a no permitir una invasión en Siria, son los que conciben que el desarrollo económico de sus países se hace a través de la guerra, ¿sí?, como lo han hecho siempre, básicamente. Como ahora está cambiando ese paradigma a escala internacional, quedan de alguna manera restos fundamentalistas que están tratando de cambiar ese paradigma, tratar de evitar que este desmantelamiento de la guerra mundial en cuotas se lleve adelante y volver a plantear el paradigma de la guerra. El paradigma de el poderoso se desarrolla haciendo la guerra contra los pobres, demonizándolos. Vos te acordarás de los famosos laboratorios de armas químicas de Irak, que después nunca se encontraron. Era un chamullo total, donde nos hicieron una campaña de propaganda feroz, digamos, y nos convencieron de algo que era irreal. ¿Sí? Era simplemente una excusa para poder justificar la invasión y la ocupación de Irak. Bueno, creo que tenemos que estar muy atentos. La cara de Francisco no es solamente por tal o cual hecho, es un conjunto de hechos, ¿sí? Pero claramente quiso dejar sentado en acta ante la prensa mundial y nacional su disgusto. Por supuesto, hay un montón de gente que no ve todos los problemas que hay de fondo dando vuelta alrededor de la reunión, de la entrevista entre Francisco y Mauricio Macri, y muchísimos sectores medios, digamos que en la capital particularmente, se han dedicado a vituperar
a Francisco. Uno de ellos ha sido... algunos periodistas de alguna manera incentivan este tipo de desinformación y este tipo de alguna manera de adjetivación contra Francisco, y algunos hacen de alguna manera discursos que son realmente increíbles, como el caso del periodista Alfredo Leuco, que ha hecho una larga editorial donde le ha dado cátedra de moral a Francisco respecto a lo criminal, entre comillas, que sería de alguna manera darle un milagro a Rosario, un rosario a Milagro Sala. Hay que recordar que Alfredo Leuco fue el secretario de prensa del MTP, el Movimiento Todos por la Patria, que tomó un cuartel con la muerte de una decena de conscriptos en La Tablada bajo el gobierno de Alfonsín. No estaba Videla, no había una dictadura, no había una persecución feroz, estaba Alfonsín, y él ahora da quien todos reconocen como uno de los gobiernos más democráticos desde que recuperamos la democracia, ¿sí? Este señor formaba parte, era secretario de prensa del MTP. Entonces, bueno, obviamente nosotros le escribimos: Alfredo, tendrías que ser más misericordioso a la hora de juzgar a Francisco, porque vos perteneciste a una organización que tomó un cuartel en democracia, ¿sí? Cosa que se oculta, y ahora parece el paladín de los republicanos, casi el vocero de Donald Trump en la Argentina. Estamos en La Verdad Concreta, programa número 34, y vamos a un breve interreño. La Verdad Concreta, el programa de Gustavo Vera. La verdad concreta, lo que el poder calla. Aprendí a no callar, defendí mis ideales. Seguimos con La Verdad Concreta, el programa que conduce el legislador Gustavo Vera. Habíamos prometido tocar el tema de los fondos buitres y estamos en comunicación con Alejandro Olmos Gaona, que es investigador, historiador, que conoce muchísimo del tema de deuda. ¿Nos escuchás, Alejandro? ¿Qué tal, Lucas? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Contanos un poco qué es lo del preacuerdo que ayer llegó la Argentina con los fondos buitres. Bueno, mira, yo lo único que puedo contarte del preacuerdo es lo que salió en los diarios y la explicación que dio el ministro Pratgay. Es decir, porque todavía no se conoce ni las condiciones de los bonos a emitir, ni la tasa de interés que se va a pagar, ni si va a estar nuevamente sometido esto a las Cortes de Nueva York, etcétera, etcétera. Supongo que sí, porque la Argentina invariablemente cuando emite bonos lo hace de esa manera. Acá hay que plantearse algo que es complicado, y es que este juicio se arrastra desde el 7 de noviembre del 2003. Que el gobierno kirchnerista, es decir, tuvo un montón de años para solucionar el problema y no lo hizo, aceptó ir a litigar al juzgado de Griesa, se sometió a la legislación de los Estados Unidos y, por supuesto, Griesa falló en contra, apelamos y la Corte confirmó el fallo de Griesa, y así hasta llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos, que desestimó nuestra última apelación. Y ahí es cuando el problema se hizo cada vez más grave, porque eso determinó que se impidiera el pago de los intereses a los bonistas que habían entrado en el canje. Ahora bien, es decir, hay un principio elemental del orden jurídico, que las sentencias están para ser cumplidas. Y si la Argentina se sometió a esa jurisdicción y litigó, no tiene otra alternativa de cumplir. El problema es por qué la Argentina se sometió a esa jurisdicción. ¿Por qué no se defendió como debiera haberse defendido? Porque quiero recordar, Lucas, que los abogados que defendieron a la Argentina
no la defendieron bien, y son abogados que increíblemente contrató Carlos Menem en 1989, que defraudaron a la Argentina durante toda la década del 90, que recontrató Eduardo Duhalde en el 2002, sí, y que Kirchner aceptó como abogados a través del decreto 319 de marzo del 2004. Mi pregunta siempre fue, ¿cómo es posible que la Argentina tenga hoy como abogados que había contratado el menemismo? Claro. ¿Cómo es posible que la Argentina tenga como abogados que son simultáneamente abogados de los acreedores históricos de la Argentina, como el Citibank y Morgan? Entonces, aquí el panorama es muy complicado, y si bien, insisto, uno tiene que respetar el orden jurídico, también me pregunto, ¿por qué respetamos el fallo de Griesa, que hay que respetarlo, y no respetamos el fallo de la Justicia Federal, que determinó que la gran parte de la deuda de la dictadura era un fraude, y no respetamos las investigaciones que están en la Justicia Federal en este momento, donde está probado minuciosamente todos los procesos fraudulentos de endeudamiento, hasta por lo menos el default del 2001? Sí. Es como que respetamos lo que se dicta en Estados Unidos y no en nuestra propia jurisdicción. Sí, claramente es una actitud de vasallaje. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, Gustavo? Te quería preguntar, además del acuerdo económico, hay una presión porque Paul Singer es un actor importante dentro de este preacuerdo, y es un hombre que está financiando la campaña de los republicanos, ha financiado la campaña del Likud, tiene una posición política al respecto, es más, inclusive ha dejado trascender que ahora con este gobierno sí se van a sentar a tratar de llegar a un acuerdo, pero con el gobierno anterior no, y planteó una serie de temas geoestratégicos. ¿Vos crees que hay algunas presiones de Paul Singer a la Argentina que exceden lo financiero económico? Claro, y se lo pasa, Gustavo, esto yo lo conozco, es decir, lo conozco porque cuando fui asesor del presidente de Ecuador, es decir, me di cuenta que acá hay presiones y extorsiones que no se explicitan a través de documentos. Claro. Son llamadas telefónicas, son entrevistas personales donde le dicen, mira, tenés que hacer esto porque esto te va a facilitar determinadas cosas. Y acá hay otra realidad. Para pagar a los buitres estos, van a emitir 15.000 millones de dólares en bonos, o sea, van a pagar deuda vieja con deuda nueva. A esto se suma que ya hubo una emisión, que ya hubo una deuda, hemos recibido 5.000 millones de dólares, y para recibir esos 5.000 millones, el gobierno ha caucionado bonos por 11.000 millones. Claro. Y como dijo claramente Pratgay ayer, la única manera que tenemos de salir del atolladero es volver a endeudarnos. Es decir, volver al viejo sistema de la deuda, que si bien nunca abandonamos, en este momento se va a hacer explícito de una manera mucho más contundente, porque bien sabés que los grandes bancos y aún los fondos como el de Singer no van a prestar dinero a Argentina para favorecer nuestro crecimiento. Es decir, van a prestarnos dinero para tenernos de nuevo agarrados como lo han hecho siempre. Entonces, esto es lo preocupante, que un gobierno diga que la única solución que tenemos es volver al mercado de capitales y volver a endeudarnos. Yo creo que no es así, y no es así porque creo que hay otras opciones, pero claro, dentro del actual esquema, es decir, esto es lo que funciona. Yo creo que el gesto adusto y hasta por momentos diría agrio de Francisco, cuando lo recibió a Macri, que no hay forma de disimularlo, es porque Francisco tiene una clara idea de lo que es el sistema financiero, es decir, porque tiene una clara idea de lo que ha pasado con la Argentina, y porque sabe que volvemos a ese sistema. Estamos de acuerdo. Te hago una pregunta aún dentro de la mirada neoliberal del macrismo, ¿sí? Que de alguna manera plantea como una panacea la cuestión del endeudamiento. En este momento el endeudamiento hay tres frentes que cubrir. Por un lado, saldar la propia deuda con los buitres. Por el otro, cubrir el agujero fiscal que ha generado favorecer al agro y a la minería con la quita de retenciones. Sí. ¿Sí? Y por otro lado, grandes obras de infraestructura que promete el gobierno, que supuestamente reactivarían en gran escala la obra pública, que hoy tiene más de decenas de miles de despidos por diferentes obras que están paralizadas. Entonces, esto de pagar deuda, cubrir agujero y endeudamiento para infraestructura, ¿vos decís que el volumen de endeudamiento que el gobierno está negociando alcanza para cubrir esos tres frentes, aunque sea transitoriamente? Yo no sé si alcanza, pero lo que pasa que
es decir, dadas las vinculaciones que tienen algunos funcionarios con los bancos acreedores, seguramente por ahí van a conseguir bastante dinero, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuánto? No lo sé, a qué plazos y a qué tasas tampoco lo sé, pero acá hay una concepción de que entramos en el sistema de la deuda y es como que ven la única salida que es patear la pelota para adelante. Y yo te voy a decir algo que tiene que ver con vos, porque vos me acuerdo que hace hace 2 años me dieron ahí en tu despacho de la legislatura la emisión de bonos del gobierno de la ciudad. ¿Para qué? Como no habían podido pagar deuda que tenían, volvieron a emitir deuda para pagar la deuda anterior. Sí, claro, llama mucho la atención. A ver, lo más peligroso de este gobierno son sus antecedentes. O sea, han manejado el distrito más rico del país, que las gestiones anteriores nunca se había endeudado, se autosostenía, tanto en el periodo de la Rúa, como de Olivera, como de Tellerman, como de Ibarra. A partir de que asume Mauricio Macri como jefe de gobierno, la deuda supera los 3.000 millones de dólares, a pesar de que este año hay 110.000 millones de pesos, digamos, para el presupuesto, que comparado con los 4.000 millones de pesos de Matanza, con más territorio y casi la misma población, es muchísimo. Claro, además, ¿sabes lo que pasa, Gustavo? Aún así, digamos, recurren sistemáticamente al endeudamiento. O sea, claro, además, cuando me hablan de deuda para inversión, sí. Cuando nosotros hicimos la investigación en el Ecuador, sí. Es decir, y eso ha pasado también en la Argentina, sabemos que dinero que vino para obras de infraestructura fue desviado para el pago de la deuda, porque, es decir, se dicen muchas cosas, pero la realidad, la experiencia argentina a través del Meacanje 2001, a través del Plan Brady y de todas las operaciones de reestructuración de deuda, han determinado que la deuda siguiera creciendo, la deuda nunca disminuyó. Entonces, con estos criterios y en este momento con toda esta parafernalia de medidas que se van a tomar, significa que entramos en un proceso de endeudamiento de consecuencias imprevisibles. Yo recuerdo, y esto siempre lo digo porque es un ejemplo de un criterio de lo que debe ser manejar la deuda. La deuda en sí no es buena ni mala, la deuda es de acuerdo a cómo la empleás, porque si vos contratás un préstamo para crear un emprendimiento productivo que te sirve para repagarlo y con una tasa de interés beneficiosa, fantástico. La Argentina siempre hizo lo contrario, y en el año 1893, cuando se produjo el arreglo Romero, el ministro Juan José Romero, que era ministro de Hacienda, le dio instrucciones al ministro argentino en Londres para que pidiera una moratoria por 10 años para el pago de intereses, parte de capital, y en una de las frases que le dice las instrucciones diplomáticas, le dice que ni se le ocurra pedir algún crédito, y le dice la frase textual: pagar deuda vieja con deuda nueva es ir derecho a la bancarrota. Eso es lo que ha hecho la Argentina y lo que va a volver a hacer ahora. Sí, claramente, y esperemos que podamos evitarlo. Y bueno, sí, hacer algún tipo de acciones para ver qué pasa, ¿no? Exactamente. Bueno, Alejandro, te agradecemos mucho y gracias por este reportaje y te deseamos una buena semana. Un gran abrazo, Gustavo, a vos y a Lucas. Gustavo Vera está en Radio Conexión Abierta. Somos la mosquita majadera, la sopita de un gordito megalómano virtual. Somos chiripiorca garrotera y el granito en el culito de un matón de red social. Chivos expiatorios del fracaso, de fantoches sin esquina, sin la luna y su verdad. Y somos el cuco de unos cuantos que se llenan la barriga manoseando a la bondad, manoseando a la bondad. Somos su gárgara de tachuelas, su deseo reprimido. Somos blasfemia para la escuela de borregos consentidos.
paganos despiadados, mequetrefes desasiados, máxima expresión vulgar. Pero representa un buen augurio. Ayer por la tarde en el convento de los franciscanos se realizó un importante evento en el cual participaron decenas de intendentes, algunos legisladores, algunos dirigentes sindicales, pero fundamentalmente intendentes de la provincia de Buenos Aires y del interior, que ratificaron el Pacto de San Antonio de Padua, un pacto que nace el 18 de enero pasado en San Antonio de Padua, donde con el obispo Maletti, con quien vamos a hablar en unos minutos, se logró juntar a los primeros 12 intendentes que firmaron ese acuerdo de 10 puntos que se comprometen, digamos, a bregar dentro de sus territorios y que tienen que ver con el espíritu del Laudato Si. Una de las personas que más trabajó detrás del telón para que estos intendentes se reunieran, para que el acuerdo se llevara adelante, para que luego se ampliara, es Mariano Mera. Mariano Mera trabaja con los franciscanos y aparte es secretario del intendente recientemente electo de Merlo, Gustavo Menéndez. ¿Cómo estás, Mariano? Buen día. Buen día, Gustavo. Bueno, ¿por qué no nos contás un poco para que la audiencia sepa cómo se tejió, cómo se armó, digamos, lo que fue el Pacto de San Antonio de Padua, cómo después se amplió y qué perspectivas le ves? Bueno, el pacto nace de la visión de los intendentes de encontrar la Laudato Si, la encíclica papal, en el trabajo diario de todos los días, ¿no? Asumiendo intendencias donde se encuentran con organizaciones criminales que venden droga, con organizaciones de trata, con el agua contaminada, con la basura que se sigue enterrando, es decir, una serie de elementos que hacen realidad la aplicación de la propia encíclica al cuidado de la casa común. Sí. Entonces, en función de eso se empezaron a organizar, entendiendo de que la luz que emite el Papa, esta visión del mundo y del hombre, tiene que ver con nuestro día a día, tiene que ver con nuestros paradigmas de consumo, que tiene que ver con esta locura y esta vertiginosidad con la cual se nos forman nuestros niños, con el acceso a cosas materiales, el exceso de consumismo, el no cuidado del agua, en fin, tantos elementos que parten de conductas individuales hasta elementos que parten de conductas colectivas. Sí. Y hay elementos que parten del Estado. El Estado debe velar por la seguridad, el Estado debe velar por que no haya organizaciones criminales, que no haya trabajo esclavo, que haya igualdad social, que haya dignidad en las condiciones laborales, que haya acceso a la tierra para tener acceso a la vivienda. Es decir, las 3T que plantea Francisco pueden ser una realidad si todos nos ponemos a trabajar en función de un objetivo común. A partir de eso, encontramos dentro de la Orden Franciscana y dentro de nuestra diócesis de Merlo Moreno el acogimiento para que este pacto fuera no solamente un acto político, sino que fuera la expresión de una vocación profunda en querer transformar la realidad y que tuviera que ver con la espiritualidad. Hoy, más que una realidad, es un acto de fe. Lo que han planteado los distintos legisladores, intendentes, credo religioso, hombres del interior, del movimiento obrero, tiene que ver con eso, con un acto de fe, de entender de que el planeta hay que cambiarlo, esto así no va, no podemos dormir tranquilos si sabemos que secuestran chicos, no podemos estar en paz si sabemos que hay gente explotada trabajando en forma esclava dentro de determinadas organizaciones, como por ejemplo textiles, como no podemos estar en paz con el narcotráfico que avanza día a día, y en casos como nuestro Merlo Moreno, hace muy poco tuvo resonancia el caso de una pelea entre narcos y una bala perdida entra a un barrio y donde había el festejo de un cumpleañito nos roba la vida de un niño. O sea, no es dialéctica, es el día a día. Estos problemas nosotros tenemos el contacto cara a cara. Por lo tanto decidimos tomar la iniciativa y muy contentos de que en el día de ayer, en el convento de San Francisco, esta iniciativa se amplió, viniendo los intendentes del PRO,
intendentes del Frente Renovador, intendentes de la mayoría de las ciudades capitales del país, vinieron dirigentes sindicales, como por ejemplo la UOCRA, que también es tan importante para el tema de la construcción de las casas y de generar condiciones de dignidad para los sin tierra. Y bueno, entendemos que si cada uno de nosotros ponemos un granito de arena, seguramente por lo menos le vamos a empezar a poner ganas a esto de cambiar el mundo, a esto de recuperar la casa común. Bueno, muy bien, Mariano, te agradecemos. Los 10 puntos son muy concretos. Después un día te vamos a llamar al estudio, vamos a hablar también con Maletti para desglosar estos 10 puntos que tienen que ver con la lucha contra la trata, el narcotráfico, el trabajo esclavo, las adicciones, el trabajo digno, el derecho al agua y todas estas cuestiones. Llamó la atención que ayer había intendentes del PJ, intendentes kirchneristas, intendentes de Cambiemos, intendentes del Frente para la Victoria, Paladar Negro, por decirlo de algún modo. Había un amplio espectro de intendentes de distritos muy populosos, tanto de provincia de Buenos Aires como del interior. Llama la atención la cantidad de jueces y fiscales que quieren ir al coloquio del Vaticano sobre justicia, trata y crimen organizado, donde están los más importantes, o por lo menos los jueces más destacados de la Argentina. Llama la atención que las 3 CGT estén trabajando el lanzamiento de una mesa Laudato Si y coincidencias o proyecto nacional. Todas estas cosas están en movimiento y evidentemente alguno está equivocado. O toda esta gente que de alguna manera fue electa y representa diferentes lugares de la opinión pública y forman poder de alguna manera, poder al servicio de la gente, o que tendría que ser al servicio de la gente. Se acercan a Francisco es porque no están escuchando a Durán Barba, que dice que el daño que se le hizo a Francisco a través de sus medios afines va a tener un efecto de por lo menos 2 años largos. ¿Vos qué opinás? Mira, ¿quién tiene razón ahí? Mira, creo que el Papa Francisco... Quiero decir, un montón de sectores del poder corren a acercarse detrás del Laudato, algunos honestamente, otros no tanto. Pero Gustavo, la ejemplaridad, Francisco expresa la ejemplaridad y la doctrina de la Laudato tiene que ver con nuestra vida, con cambios individuales como con cambios colectivos. Me parece que todos aquellos que están en la chiquita, en la partidocracia, en los intereses de los grupos económicos, expresan un mundo que se termina, ¿no? Si no cicatrizamos las heridas en el corazón del mundo, va a viajar un mundo que pudo ser y no será, y está en nuestras manos que sea. Entonces, me parece que el acto de fe de ayer tiene que ver con eso, y quería agradecerle a Maletti, porque no nos acompañó ningún obispo, y no me llama fue un detalle no menor, que ningún obispo se haya acercado. Le quiero agradecer al padre Pepe, al padre Caputo, al provincial de la Orden Franciscana, que estuvo Fray Inés Gutiérrez, a nuestros guardianes. Los franciscanos sí vinieron mucho, pero no vino ningún obispo. Sí. Me llamó la atención. Bueno, es para analizarlo. Vamos a seguir hablando de este tema. Mariano, te agradecemos mucho la comunicación. Ya se nos terminó el programa, y ojalá podamos fructificar mucho por el camino del Laudato Si. Gracias, y gracias por estar vos, Gustavo, pieza clave en la lucha por los derechos de los explotados. Hasta luego, que tengas buen día. Hoy asume lo que venga, se para bien. Bueno, nos vamos. Hemos terminado el programa. La teníamos verdad, un montón de gente. Teníamos Hachal, teníamos Ezequiel Conde de Soco con el remate. La semana que viene vamos a tratar de tomar estos temas. Héctor Polino también. Vamos a pedirle a la universidad que nos dé 1 hora más, porque claramente no nos alcanza el tiempo para cubrir, digamos, todos los temas que tienen que ver con la actualidad. Sí. Bueno, gracias a Julia, Gisela, la producción, Lucas. Nos vemos el martes que viene de 11 a 12. La Verdad Concreta, programa de la Alameda, bien común, a través de Conexión Abierta. Que tengan muy buen martes. Quiere la respuesta, sabe que